Buenas, vamos a hablar un poco sobre los temas de la unidad 3 de la evaluación psicológica. Primero vamos a entender para qué sirve una evaluación psicológica. Una evaluación psicológica es un procedimiento en donde el psicólogo especializado recopila información acerca del paciente mediante test o incluso también mediante la entrevista. Todo esto con el fin de poder evaluar el funcionamiento de áreas determinadas y poder lograr predecir un posible futuro. Ahora, en el proceso de la recogida de datos, esta se utiliza varias técnicas, ¿no? Pero entre ellas las que más son utilizadas es la observación y la entrevista. Mediante la observación se realiza un análisis objetivo en donde implica acercarse a la realidad del sujeto. Generalmente se realiza estudiando la conducta, los comportamientos que son observables. En esta se realiza atendiendo las situaciones naturales, eh, las situaciones mm, que pasan en la vida cotidiana o las que un sujeto o con un experimentador o un examinador pueda crear. Es decir, de que pueda manipular dichas situaciones para poder crear una reacción. Que el objetivo de esto es que el sujeto examinador pueda observar y estudiarlos. Y con lo que respecta a la entrevista, eh, es muy útil porque además de buscar los datos del problema, suele también reflejar el malestar por el que el sujeto va a consulta. El rol del observador en una evaluación psicológica. Eh, En la exploración psicológica está presente la observación en todo proceso, ¿no? Ya sea evaluativo o terapéutico. Es muy frecuente que se utilice en la psicología porque permite estudiar el comportamiento del sujeto, ya sea en conductas artificiales o en conductas naturales. Eh, Aquí ya engloba lo que les mencionaba de las situaciones artificiales, pues el examinador va a plantear circunstancias para poder poder crear estos estímulos para que el sujeto pueda tener una reacción y poder registrar estos datos de comportamiento, ¿no?, que el sujeto va a manifestar. En el proceso de una entrevista existen 4 fases: las fases del mutuo conocimiento, la fase de exploración e identificación del problema, la despedida y la post-entrevista. ¿Qué se hace en la fase de mutuo conocimiento? Eh, Aquí hay 3 aspectos básicos. Primero, el contacto físico, luego el saludo y luego las tentativas de conocimiento. En, en el contacto físico va a haber la presentación, los saludos, eh, va a haber donde el examinador va a recibir al paciente de una manera acogedora, cálida, va a haber empatía, que en sí es esto lo que va a condicionar el proceso de la entrevista, ¿no? Se va a generar un clima de confianza. Sobre todo, eh, también se genera lo que es el objetivo de la entrevista, también el tiempo que va a durar y también, importante, el conocimiento que nosotros tenemos acerca de lo que el consultante ha manifestado. En la segunda fase, la exploración e identificación del problema, es considerada como el cuerpo de la entrevista porque el consultante explica su demanda, formula un problema y solicita la ayuda. Es aquí donde el evaluador eh, podrá realizar un análisis de aquellas demandas, quejas, para poder ayudar y crear una meta, ¿no? Eh, en este proceso es donde el psicólogo, con más esmero, escucha, observa y hace las preguntas adecuadas para poder ir elaborando unas hipótesis que a lo largo del proceso va a poder ir confirmando o rechazando. En la fase de la despedida, también hay 3 aspectos básicos de esta última parte de la entrevista, que es el encuadre,
o también un plan de trabajo, una nueva cita y la despedida física. Conviene antes de despedirse clarificar con el paciente cuál va a ser el modo de trabajo en que se van a realizar las próximas sesiones, los horarios, los costes. En la fase final es bastante diferente de unos a otros pacientes. Eso ya se acomoda de acuerdo al paciente. Y la post-entrevista, eh, tras despedirse del paciente, conviene que el psicólogo trate de completar aquellas notas que ha tomado, anote sus impresiones y formule un mapa conceptual sobre los problemas que le han consultado. La hipótesis deberá comprobarse a través de las técnicas de evaluación que serán aplicadas en las siguientes sesiones para poder confirmar o rechazar las hipótesis que se crearon en la exploración e identificación de problemas. En las partes de la entrevista, existen 7 partes de la entrevista, ¿no? La preentrevista, que en esta fase se incluyen todos los puntos relativos previos al cara a cara entre el paciente y el psicólogo. La presentación de la persona que entrevista, que suele tratarse del terapeuta o psicólogo. Ofrece su nombre al paciente, habla de su especialización y experiencia en la psicología clínica. Presentación del principio de confidencialidad. El terapeuta posee el deber de calificar como confidencial cualquier documento que en base a su juicio pueda influir en el paciente. Luego viene el motivo de consulta, que es normalmente lo que el paciente tiene, el malestar o la queja. La identificación, en este punto se suele identificar aquellos comportamientos o pensamientos del paciente en relación al motivo de consulta. Las expectativas, que se trata de obtener información del paciente en base a las expectativas que se tiene acerca del proceso terapéutico. Y finalmente el cierre, que es cuando se ha superado todos los puntos anteriores y se produce el cierre de la sesión. Luego encontramos en la unidad 4 que nos habla sobre las habilidades cognitivas. Aquí encontramos la evaluación de los procesos de atención. La atención, como ya sabemos, es un prerequisito para el funcionamiento de todos los procesos cognitivos, que ya son más complejos, porque no se puede evaluar memoria, no se puede evaluar percepción, sin que eh, tengamos el proceso de atención, ¿no? Por eso es muy importante determinar si el sujeto posee eh, una atención alterada, ¿no? ¿Y cuáles estos instrumentos que se utilizan para poder evaluar? Pues hay diferentes tareas, ¿no? Como juegos de letras, tachar signos, dibujos, incluso también nos presentan los test estandarizados, que entre ellos encontramos lo que es el test de Toews-Piero, que fue una prueba que se creó en 1904 con los reactivos de gráficos, ¿no? Para poder evaluar la atención. En las funciones ejecutivas, pues, estas evaluaciones ejecutivas son este proceso que permite realizar de manera correcta y eficiente diversas actividades del día al día. Así, evaluar la función ejecutiva puede ser de gran ayuda para los diferentes ámbitos de vida, ¿no? En los ámbitos académicos, ámbitos clínicos o ámbitos profesionales. Las funciones ejecutivas son las que van a controlar todos los procesos cognitivos de nuestro cerebro, ¿no? Entonces, se puede evaluar mediante una compleja evaluación neuropsicológica y también mediante la observación. En la evaluación del pensamiento crítico, aquí nos dice que existen diferentes instrumentos que evalúan el manejo
en tanto en el ámbito cualitativo y en el ámbito cuantitativo, entre los cuales se puede identificar la observación directa, los cuestionarios, las discusiones. Cada modalidad de evaluación incide directamente en la cantidad de individuos individuos posibles a evaluar. Eso. Muchas gracias.